Bueno, muy buenos días a todos. Solo quiero confirmar que nos escuchen. Juan Pablo, Susel, perfecto. Pues en nombre de Mayor y Mayora y específicamente del grupo de práctica de Derecho Laboral, le queremos dar la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos acompañan en este webinar que le hemos denominado el contrato de trabajo a tiempo parcial, que como todos saben, a raíz de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, en el cual declara sin lugar las inconstitucionalidades planteadas en contra del Acuerdo Gubernativo 89-2019, que es el reglamento del convenio 175 de la Organización Internacional de Trabajo, cobró vigencia y eso ha generado una serie de comentarios sobre el particular. Este conversatorio lo que pretendemos es, primero vamos a hacer una breve exposición tanto de la sentencia como del acuerdo gubernativo, para después pasar a lo que creo que a la mayoría de a nosotros, a ustedes y a nosotros nos interesa, que es comentar sobre temas muy prácticos y puntuales de la aplicación de este acuerdo gubernativo de acá en adelante, que como todos sabemos ahora es derecho positivo vigente y por lo tanto cualquier empresario, cualquier persona puede utilizarlo para contratar a trabajadores a tiempo parcial. Así que sin más preámbulo, creo que les quiero presentar al licenciado Juan Pablo Gramajo y a la licenciada Suselo Viols. Ambos integran el área o grupo de práctica de derecho laboral acá en Mayora y Mayora, y quienes nos harán una exposición tanto de la sentencia como del acuerdo gubernativo que contiene el reglamento de trabajo parcial, para posteriormente pasar al conversatorio, como nosotros le hemos denominado, para interactuar y poder hacer preguntas y generar más conocimiento en la práctica de cómo se va a aplicar este contrato de trabajo a tiempo parcial. No sé si Juan Pablo, Susel, ¿quién de los dos va a comenzar, por favor? Buenos días a todos, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos aquí hoy por la mañana. Veo que hay bastantes participantes, hay bastantes clientes y amigos de la firma, así que bienvenidos a todos. Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es el contrato a tiempo parcial. Cristín, si quieres la diapositiva. Ok, principalmente el acuerdo gubernativo 89-2019, que es el que hace como la funcionalidad de cómo va a operar ya prácticamente el contrato de trabajo a tiempo parcial. La siguiente, Cristín, por favor. Digamos, los principios rectores de cualquier contrato de trabajo y principalmente el contrato de trabajo a tiempo parcial es la voluntariedad, que es la voluntad de las partes en querer llevarlo a cabo; proporcionalidad, que es un poco de los principios que hablaba el acuerdo gubernativo, que trata de todo lo que son las prestaciones se va a dar en una proporcionalidad al tiempo parcial o a las horas efectivas trabajadas. La seguridad y certeza jurídica, que esa nos los va a dar en un contrato de trabajo, y en este tipo de contrato se recomienda que sea un contrato de trabajo escrito donde esté la aceptación expresa de las partes. Un poco de realismo, que digamos este nuevo contrato de trabajo a tiempo parcial viene un poco a cambiar las cuestiones, a ver la realidad actual del país, a ver la realidad de la situación y de las necesidades, tanto de patrono como trabajador. Entonces está actuando a la realidad actual de la contratación laboral. Equidad es un poco que todos pueden tener acceso a este tipo de contratos de trabajo, dependiendo de las necesidades, también un poco la igualdad de remuneración para trabajos en iguales condiciones, que son principios rectores importantes en todo contrato de trabajo y principalmente para lo que es un contrato de trabajo a tiempo parcial. Cristín, siguiente, por favor. Bueno, el contrato de trabajo a tiempo parcial tiene la misma definición de un contrato de trabajo, que es prestar servicios durante un tiempo inferior al estribo, a un contrato de trabajo, que es la contratación de los servicios de una persona con la contraprestación de un pago de salario.
con la diferencia que con este contrato a tiempo parcial, la jornada de trabajo tiene que ser inferior a las establecidas de la ley. Las jornadas de trabajo, como todos ustedes saben, son son diurna, nocturna y mixta. La diurna actualmente es de 8 horas, la nocturna de 6 horas y la mixta de 7 horas. Entonces, dependiendo de la forma que ustedes contraten a tiempo parcial, tienen que ir con horas menores a las establecidas para este tipo de jornadas. Si no, deja de ser un contrato a tiempo parcial o por hora y pasa a ser ya una jornada ordinaria normal. Es importante que tomen en cuenta que si ustedes contratan a una persona por tiempo parcial, no quiere decir que sea medio tiempo. Tiempo parcial es simplemente por término menor a la jornada establecida por la ley. Y a la hora que ustedes contrataran, como un ejemplo, a una persona en una jornada ordinaria de 6 horas, si por alguna necesidad de la empresa tienen que esta persona trabajar 8 horas, esas 2 horas adicionales se pagan como jornada extraordinaria. Tienen que tener eso muy presente. Cristín, la siguiente, por favor. Aspectos generales que hemos observado nosotros en este contrato es algo muy, muy importante, es que el contrato de trabajo debe quedar por escrito y con la aceptación expresa de las partes. Porque en caso que no existiera esto, estos contratos se pueden dar como un contrato ordinario normal por tiempo indefinido. Y eso es lo que va a aprobar la contratación a tiempo parcial. En ese contrato escrito tiene que estar muy clara la jornada de trabajo, las horas de trabajo. Eso es como básico y se tienen que respetar por las partes, ya que cualquier hora trabajada por el trabajador fuera de lo pactado se va a considerar como una jornada extraordinaria. Otro aspecto importante aquí que tienen que tomar en cuenta son los controles. En este contrato suman mucha importancia a los controles, ya que como son contratos que van a trabajarse por horas, deberá de llevarse controles específicos de los días trabajados y el tiempo trabajado, porque eso es lo que va a determinar el salario que esta persona devengará al mes y como consecuencia, el cálculo de eso, todo el pago de las prestaciones laborales que van a ser en forma proporcional a lo que estén devengando. Una pregunta importante y todo es sobre el pago de la hora. El pago de la hora nunca puede ser menor del pago de la hora determinada por pago de hora mínima. Nunca puede ser menor, puede ser superior. Digamos, al referirnos a estos contratos, no tenemos que enfocarnos a los contratos de pago por hora mínimo, porque pueden haber pagos por horas excelentes. Entonces, creo que hay que ver el lado positivo de este contrato que va a permitir mucha flexibilidad de contratación y no tiene que limitarse al pago por hora mínimo. Creo que va a dar muchas oportunidades de trabajo, de negocio, de cubrir puestos para las empresas y mucha gente puede acomodarse a este nuevo forma de contratación dependiendo de sus necesidades. Yo veo muchas amas de casas, estudiantes y todos que van a poder adaptar. Yo creo que es una manera y una oportunidad de hacer negocios para las empresas y para determinado sector poder dar sus servicios en determinados horarios y jornadas que le puedan hacer convenir para su forma de vida. La siguiente, Cristín, por favor. Ok, este mismo acuerdo gubernativo permite el traslado de trabajadores a tiempo parcial a trabajadores de tiempo completo o viceversa. Digamos, cuando está una persona a tiempo parcial puede pasar a jornada completa. Es importante determinar que las empresas, uno de los principios que están establecidos en este acuerdo es que si se abre un puesto para tiempo completo, tienen que tener prioridad aquellas personas a tiempo parcial. Entonces ellos pueden pasarse de tiempo parcial a tiempo completo. Y uno de los puntos que hablaba este acuerdo gubernativo era el periodo de prueba, que trasladar a una persona de tiempo parcial a tiempo completo va a aplicar el periodo de prueba, pero únicamente en el sentido de si la persona se adapta al nuevo puesto de tiempo completo y sus necesidades. En caso que no se adaptara a la persona o ambas partes ven que realmente no cubre el puesto o las necesidades que cubría la empresa, esta persona aplica el periodo de prueba, pero únicamente podría regresar no puede ser despedido, sino que simplemente tendría que regresar a su jornada de trabajo de tiempo parcial y el puesto anterior. Es únicamente en ese sentido el periodo de prueba. No es que podamos en ese periodo de prueba despedirlo y sin responsabilidades partes. No, solo aplica para regresarse al puesto anterior.
Y también puede trasladarse a personas de tiempo completo a tiempo parcial, pero esto tiene que ser un acuerdo voluntario y, como decimos, aceptado por ambas partes. Estos contratos a tiempos parciales tienen que inscribirse como un contrato normal en la plataforma del Ministerio de Trabajo, y cualquier modificación a contrato y todo también se deben incluir en esta plataforma y notificar a las autoridades en el plazo de 15 días. Cristín, siguiente, por favor. Bueno, aquí hicimos una breve exposición de ciertas modalidades que nos llamó la atención de este contrato a tiempo parcial. Ahora Juan Pablo les va a hablar un poco de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que creo que es parte de interés para todos. Juan Pablo. Muchas gracias, Susel. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto poder compartir con nuestros clientes y amigos. Como decía Susel, ahorita pues vamos a ver en términos muy generales la sentencia reciente de la Corte de Constitucionalidad, porque esto ha generado bastante interés en la opinión pública, en las redes sociales, en los medios. Y es importante pues saber qué fue lo que la sentencia dijo, por qué y qué fue lo que no dijo, ¿verdad? Entonces quisiera yo primero hacer una salvedad, ¿verdad? Ahorita, como este es un evento pues abierto a público en general, tenemos aquí clientes y amigos de diversas profesiones, de diversos intereses. Nuestra intención es darle un enfoque bastante práctico, bastante informativo, y de esa suerte pues no es nuestro propósito hacer un análisis técnico jurídico propiamente de la sentencia, ¿verdad? Porque digamos en otra oportunidad sería muy interesante conversar con expertos, con colegas sobre los aspectos interesantes, criticables, debatibles de la sentencia, que los tiene, ¿verdad? En materia no solo laboral, sino en materia de derecho internacional, de derecho constitucional. Pero digamos, esos aspectos no son los que propiamente nos vamos a estar enfocando hoy, sino simplemente a saber qué fue lo que dijo la sentencia, qué es lo que está ahorita vigente, por así decirlo, aunque quizás no es la palabra adecuada, y sin perjuicio pues de que, como decimos, en materia de inconstitucionalidad, nunca existe lo que se llama cosa juzgada material. ¿Eso qué quiere decir? En cualquier momento se puede volver a argumentar una inconstitucionalidad. En este caso específicamente, por la forma en que se resolvió, se ve difícil, pero eso ya es otro asunto, ¿verdad? Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí tenemos resumidos lo que a mi entender fueron los principales argumentos de los accionantes, ¿verdad? Si se me fue alguno o si alguno necesitaba alguna matización o complemento, pues lo podemos ver después, pero básicamente ellos argumentaban 4 aspectos. Primero, un aspecto propiamente formal, que decían se debe regular este aspecto mediante una ley del Congreso y no mediante un reglamento emitido por el Ejecutivo. En parte, pues ahí ellos argumentaban de diversos temas. El propio convenio 175, por ejemplo, en su artículo 11 establece que sus disposiciones se deben implementar mediante legislación dentro de cada estado. Entonces ellos argumentaban legislación en el sentido propio y estricto, como leyes emitidas por el Congreso de la República o lo que se denomina ley ordinaria. Otro argumento que ha sido bastante, digamos, los otros 3 argumentos ya son más sustanciales, no son formales, y recogen el sentir de un sector que ya hemos escuchado estas críticas, ¿verdad? Y son críticas que es importante tomar en cuenta, pero también verlas en su dimensión adecuada. Y esos argumentos se trasladaron como argumentos de inconstitucionalidad y decían, por ejemplo, que el salario por hora que se establece inferior al mínimo mensual disminuye el derecho de los trabajadores permanentes a percibir el salario semanal íntegro. Hay un artículo tanto en la Constitución y más específicamente uno en el Código de Trabajo, que ha sido el que siempre ha dado discusión desde que se empezó a debatir este tema hace unos 6, 7 años, y es que dice que los trabajadores que
laboren por acuerdo menos tiempo semanal, tienen derecho a percibir íntegro el salario semanal. Entonces, algunos sectores han interpretado eso en el sentido del salario mínimo, otros dicen no es lo mismo íntegro que mínimo, ¿verdad? Pero con base en esa interpretación, estaban diciendo ellos que al permitir esa contratación, se rompe la unidad, se fracciona el salario mínimo mensual, dejando desprotegidos a potencialmente desprotegidos a un sector de la fuerza laboral. Por otro lado, decían que los principios de voluntariedad y proporcionalidad, a los que ya se refirió la licenciada Susel, permiten que se pacten condiciones que son menos favorables a las que otorga la ley. Y esto en el derecho laboral sería un problema porque los pisos que establece la ley, tanto pues los reglamentos, la constitución, los tratados internacionales, son pisos mínimos bajo los cuales yo no puedo contratar. Entonces ellos decían, estos principios rompen ese carácter mínimo de las garantías laborales. Y por otro lado decían que el traslado a tiempo parcial conllevaría reducción de garantías mínimas e impacta sobre todo la seguridad social. Vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva cuáles fueron las respuestas de la Corte a estos argumentos. Si pudiéramos pasar entonces a la siguiente slide, por favor. Entonces, respecto del aspecto propiamente formal, la Corte dijo que el convenio 175 efectivamente en su artículo 11 dice que se debe aplicar mediante legislación o conforme con la práctica nacional. Y la Corte dijo, en este caso, legislación se debe entender como cualquier disposición general que emita el Estado de Guatemala. Es decir, legislación en sentido amplio y no en el sentido estricto de la ley ordinaria que emite el Congreso. Dice la Corte, más aún el propio Congreso incorporó al ratificar ese artículo al derecho interno y el reglamento lo que hace es desarrollar estos compromisos adquiridos dentro de una facultad constitucional que tiene el Ejecutivo de desarrollar cualquier ley que sea vigente en la República. Entonces, eso es interesante. Siempre van a haber otros criterios, ¿verdad? Esto es indudable, como en cualquier cosa jurídica, especialmente en el derecho laboral, siempre van a haber otros criterios. Pero este es el que adoptó la Corte. Digamos, si uno ve, por ejemplo, la versión en inglés del convenio 175, no se refiere a legislación, sino a law and regulations, que si yo lo tuviera que traducir, lo diría leyes y reglamentos, ¿verdad? No sé por qué la versión en español solo dice legislación. En fin, es un tema curioso, pero parecería que la intención del convenio no era limitarlo a legislación parlamentaria. Y eso es lo que la Corte asume en su decisión. Y dice este otro criterio que es muy importante, no solo para lo que la Corte razona, sino en general para cualquier aplicación del reglamento, dice que se debe interpretar en armonía con todo el ordenamiento laboral, ¿verdad? Y establece que su fin es proteger al trabajador y que el trabajador goce de todos los derechos de manera proporcional, ¿verdad? Entonces, esto la Corte lo usa como base para decir por qué otros argumentos de los accionantes no son acogibles, pero también es algo que debe guiar nuestro propio entendimiento como asesores, como gerentes, como patronos, como trabajadores, como jueces de este reglamento en la vía nacional. Si pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Entonces, una cuestión que dice el código, que dice la Corte es, recordando que el Código de Trabajo permite pactar el salario por unidad de tiempo y dentro de esas unidades de tiempo lo permite pactar por hora, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante porque en Guatemala desde hace algunos años tenemos la costumbre de que se establece un salario mínimo mensual nacional, ¿verdad?
Recientemente se empezó a retomar el tema de la proporcionalidad por hora, por día, etcétera, pero como que la idea general común que se tiene es el salario mínimo mensual, ¿verdad? Pero incluso está diferenciado por actividades agrícolas, no agrícolas y maquila. En los años 90 incluso hubo saldos, hubo salarios mínimos específicos por actividades, por panadería, periodistas, etcétera. Pero últimamente nuestro entendimiento del salario mínimo ha evolucionado más al modelo nacional y mensual, ¿verdad? Cuando el Código de Trabajo desde los años 40 permite que los salarios sean pactados de maneras diferentes o incluso que sean establecidos por circunscripciones económicas. Esto es algo que ahorita está surgiendo nuevamente, el tema de los salarios diferenciados, que va a dar mucho que discutir en estos meses, pero eso está en el código, ¿verdad? Eso es muy interesante, muy importante tenerlo en cuenta, y la Corte aquí hace memoria de ello. Y luego aquí viene la parte que esta es la parte como más controversial de la sentencia, que sin duda va a seguir dando que hablar, y es que la Corte acoge y reitera un precedente que habían dictado. Recordarán ustedes cuando hace unos años se había establecido la modalidad de los salarios mínimos diferenciados para ciertas actividades y ciertas regiones, y en aquel entonces la Corte lo declaró inconstitucional, y dentro de esa sentencia introdujo el concepto que ya está en otros países, ¿verdad? Es un concepto bastante discutible y problemático por diversos motivos, que es el derecho al mínimo vital, ¿verdad? Entonces, la Corte aquí reitera que el salario pactado debe ser proporcionalmente suficiente para, y el gran problema en la práctica va a ser esa proporcionalidad, sobre todo en lo referente al mínimo, pero como bien decía Susel, debemos ir más allá de lo que es propiamente el mínimo, ¿verdad? Aunque, porque el mínimo tiene su propia lógica dentro del derecho laboral, pero eso no quita que el salario en general, aunque sean salarios sumamente altos, competitivos y excelentes, también se deben ajustar a esos principios, ¿verdad? Entonces debe satisfacer el derecho al mínimo vital, incluyendo el costo de servicios esenciales no cubiertos por el Estado. ¿Cómo vamos a determinar eso en la práctica? Imagínense, no cubiertos porque no los da o porque dándolos yo no acudo a ellos porque son insuficientes o de mala calidad, ¿verdad? Eso es un tema que en Guatemala da mucho que discutir. Para asegurar la vida de su familia, para permitir el desarrollo humano, ¿verdad? Estos son conceptos indeterminados que eventualmente pues, pueden dar problema en la práctica. Garantizar la seguridad e integridad personal del trabajador y de su familia, evitar el exceso de trabajo y prever el descanso. Ciertamente en el conversatorio vamos a hablar un poco sobre la proporcionalidad de las vacaciones, ¿verdad? Ese es un tema en el que ha habido bastante duda. Y que el sistema de salarios debe contribuir a que el clima en la empresa sea favorable, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, sí, pasamos a la siguiente diapositiva. Juan Pablo, Ya para ir concluyendo. Juan Pablo, parece que Yamilet García tiene su mano levantada para tal vez tratar la pregunta. Muy probablemente está relacionada con esa información en este dispositivo. Sí, con mucho gusto. Aquí a la orden, sí. Las preguntas están en el chat, ¿no? Yo tal vez les pediría que para hacer esto más ágil, que quien tenga preguntas que las suba al chat, porque si damos intervención a cada uno de los 70 personas que están, tal vez entonces eso podemos hacer muy largo el tema, pero le pediría entonces a Yamile García, que tenía levantada la mano, que si nos puede hacer su pregunta por escrito, se lo agradecería. Gracias. Sí, de igual manera ahorita pues ya pasamos a la última diapositiva y ya quedamos a disposición de ustedes para atender sus preguntas. Entonces, lo que dice la Corte cerrando este tema es que las disposiciones que los accionantes están cuestionando no derivan originalmente del reglamento, sino del convenio 175, y el reglamento simplemente se limita a desarrollarlos,
¿verdad? Y como es un tratado internacional, no se puede impugnar de inconstitucionalidad. Eso no quiere decir que la legislación interna que lo desarrolla no pueda ser inconstitucional, incluso por contravenir el propio reglamento. Pero eso es otra historia que en otro momento podemos discutir, pero es interesante, al menos por el momento, lo que la Corte ha establecido es esto. Y por último, y esto es sumamente importante tenerlo en cuenta, y esto resalta la importancia y la necesidad de que los contratos a tiempo parcial se diseñen adecuadamente y que sea toda una política interna reglamentaria de las empresas, ¿verdad? No es algo incidental, no es algo que se va a hacer a conveniencia en algún momento aislado, sino que debe estar bien diseñado jurídicamente, bien asesorado, porque, como recuerda la Corte, si se concretan situaciones particulares que violan los derechos del trabajador, los afectados siempre van a tener abierta la vía administrativa o judicial para cuestionarlo, ¿verdad? Entonces, no es que como la Corte dijo que es constitucional, ya nadie puede alegar. No, porque en cada caso concreto, como en cualquier rama del derecho, pueden haber violaciones, pueden haber dudas, pueden haber conflictos, y eso siempre se va a tener que parar resolviendo en los tribunales o en la inspección de trabajo, vía conciliación, etcétera, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Y ahora pues sí pasamos a la siguiente diapositiva, donde ya quedamos nosotros a disposición de sus preguntas en propiamente el espacio de conversatorio. Muchas gracias, Susel. Muchas gracias, Juan Pablo. En tanto comenzamos a recibir preguntas, y como la idea de esto era un conversatorio, yo quisiera hacerles algunas preguntas o algunos comentarios sobre la nueva legislación. Estamos hablando que ahora va a haber un pago por hora, que se tiene que respetar el salario mínimo, que para actividades no agrícolas es de 11.61 quetzales en jornada diurna ordinaria. La pregunta sería, yo vengo y voy a contratar a alguien 2 horas al día. Eso quiere decir 10 horas a la semana, y haciendo un cálculo rápido, sería 40 horas al mes. Entiendo entonces que esas 40 horas las tendría que multiplicar por el salario por hora, salario mínimo por hora, y ese sería el cheque o la remuneración que yo al final de mes debería de entregarle al trabajador. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto. Y adicionalmente tienen que tomar en cuenta que hay que pagarle la bonificación incentiva. Esa va. Ese es otro tema. Entonces, entiendo bien entonces que a esa persona que trabaja 2 horas, solo 2 horas diarias, no trabaja la jornada ordinaria diurna como la conocemos, solo trabaja 2 horas, le pago la hora, el salario por hora establecido por el Ministerio de Trabajo, y al final del mes le saco el cheque. No voy a tener un inspector ni nadie del Ministerio de Trabajo, que estaba ocurriendo antes. No obstante, como bien lo señaló Juan Pablo, ya en el artículo, en el Código de Trabajo, en el artículo 88, cuando hablaba de la unidad de tiempo, se establecía que se podía ya pagar por hora. Entonces no voy a tener a ningún inspector diciéndole, no, miren, el salario mínimo es de 3.075, por lo tanto usted le tiene que hacer un ajuste al trabajador por esa no cumplir con la remuneración del salario mínimo. ¿Es eso correcto? Correcto. Sí, yo lo que quizá agregaría ahí es que aquí estamos nosotros tomando una interpretación de la ley conforme a lo que dice el convenio, conforme a lo que ya preveía el Código de Trabajo desde hace décadas y conforme a lo que dice la sentencia y el reglamento, ¿verdad? Eso no excluye, como les dije, cualquier disposición jurídica es susceptible de distintos criterios, especialmente en materia laboral, ¿verdad? Que está inspirada históricamente e ideológicamente
por la tutelaridad y que es algo que a veces se entiende de manera distinta según el sector que sea, eso no va a excluir que, aunque yo le diga al inspector, mire, no coincidimos con ese criterio, bueno, entonces vamos a dar por agotada la vía administrativa y el trabajador puede ir al juzgado y el juzgado podrá tener un criterio diferente, pero sí lo que estamos mencionando nosotros aquí es un criterio sustentable y defendible del cual se puede tener una visión diferente, ¿verdad? Pero sí, nosotros iríamos por esa postura. Pero entonces, digamos, de cara a nuestros clientes, a nuestros amigos, la conclusión es, yo puedo contratar a alguien por hora, vuelvo al mismo ejemplo, le pago 2 horas diarias, a la semana son 10, al mes son 40, los 40 lo multiplico por el salario por hora establecido por el Ministerio de Trabajo y no debiese de tener ningún inconveniente porque eso es lo que dice la regulación que se está emitiendo. Si después nos toca algún inspector que diga, no, mire, tienen que hacer el complemento para llegar al salario mínimo, existe ese riesgo que alguien pueda aparecer. Sin embargo, con lo que ya está en la ley, no solo el tratado de la OIT, sino también la aprobación del Congreso de Guatemala y la sentencia y el acuerdo gubernativo como tal, hay los suficientes elementos y muchísimo más para defender esa postura y que se tenga una resolución en favor. Está correcto. Así es. Y eso me lleva a la otra pregunta que Susel se adelantaba. Bueno, ¿y qué pasa con los 250? Que también ya alguien lo preguntaba acá. ¿Qué pasa con los 250? Esos, por lo que dice la propia sentencia de la CC y de lo que habla también el propio acuerdo, lo debo de pagar también proporcional, entendiéndose que si a alguien por salario mínimo le pagaba por los 3,000 de salario le pagaba 250, entonces a alguien que le pague 1,000 quetzales le voy a pagar el equivalente haciendo una regla de 3, o los 250 no importando le tengo que cubrir los 250. Y pregunto, porque puede llegar a ser que yo contrate a una persona por 1 hora al día, lo cual son 50, 60 quetzales a la semana, serían 240 al mes y va a ganar 250 del bono. Juan Pablo, ¿sucede? Sí, lo que sucede, y ahí hay que recordar cuál es la concepción y la práctica actual de la bonificación incentivo, es decir, aun cuando ya tenemos jornadas diurnas, nocturnas, mixtas, etcétera, la bonificación incentivo es un mínimo que se establece para todos los trabajadores. Es decir, actualmente no se hace esa equivalencia según el tiempo que trabaja, sino que es un mínimo flat, diríamos, ¿verdad? Entonces, la misma lógica tendría que seguirse en el trabajo a tiempo parcial, porque desde su inicio y en la práctica actual, la bonificación incentivo nunca ha sido algo que dependa del tiempo laborado per se. Sí, opino exactamente lo mismo que Juan Pablo. Va completo, 250 van completo, que es el mínimo, ¿verdad? Hay gente que puede pactar montos adicionales, siempre con las mismas reglas de no hacer un uso abusivo de la bonificación de productividad, ¿verdad? Okay, o sea que ustedes sí son del criterio que independientemente de cuántas horas esté trabajando el trabajador, de todos modos, al final de mes, sí debiese de pagarle los 250. Y vuelvo al ejemplo tal vez del absurdo. A una persona la contrato 1 hora a la semana, lo cual quiere decir que va a ganar 60 quetzales al mes y va a recibir una bonificación de 250. Es correcto. ¿Ok? Perfecto. Uno de los temas que usted hablaba, Susel, era de el periodo de prueba. Y partiendo de la premisa que si a alguien lo tengo por la jornada, digamos, normal, la jornada ordinaria, pero lo quiero pasar ahora a trabajo parcial, aparte de que eso tiene que quedar por escrito, que es un tema muy importante,
no puede quedar así en el aire, tiene que quedar por escrito, porque la propia acuerdo habla de que tiene que quedar documentado, tiene que quedar en un documento por escrito y debidamente aceptado por el trabajador. Pero entonces el trabajador, cuando lo cambian a tiempo parcial, siempre va a tener ese periodo de los 2 meses de prueba, y si no funciona, lo regresan otra vez al esquema anterior. Bueno, el acuerdo gubernativo habla al revés, de pasar de tiempo parcial a tiempo completo. Habla en ese viceversa, pero usando la lógica debería aplicar también al revés. Además, el Código de Trabajo prevé también cuando hay unos cambios de condiciones de trabajo, usualmente cambios de puestos o algo así, siempre aplica ese periodo de prueba de 2 meses, pero solo aplica en el sentido de no se adaptó al puesto o no funcionó en el puesto o no llenó las necesidades, también ese periodo de prueba, pero no aplica para un despido justificado sin responsabilidades partes, sino que simplemente ese periodo de prueba es para adaptarse o regresar a lo anterior. Ok. Cuando volviendo casi que a la pregunta original, cuando Juan Pablo hablaba de ese mínimo vital que debe ser proporcionalmente suficiente para, y citamos 6 o 7 bullet points, realmente el salario por hora cumpliría con ese requerimiento de ese mínimo vital, o eso es un tema realmente subjetivo, Yepi. Yo por eso decía que eso es lo que realmente va a generar una serie de conflictos en la práctica. Y a ver, por eso es que yo sí quiero resaltar lo que ya mencionaba Susel, de que en la discusión nacional, en el debate, se ha enfocado el riesgo al salario mínimo, que es una preocupación completamente legítima, pero la proporcionalidad también se debe respetar en salarios que ganen $500 por hora o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, en cuanto al mínimo vital, la verdad es que ese es un concepto que se ha desarrollado en otros países vía la jurisprudencia, la interpretación, etcétera. En Guatemala tenemos nada más el pronunciamiento que se hizo con ocasión de la impugnación de los salarios diferenciados y su reiteración en esta nueva sentencia. Quizá hay algún otro precedente, pero no es una medida que se haya visto ya reflejada en casos concretos. Es decir, la Corte de Constitucionalidad, por la naturaleza de los pronunciamientos que ha hecho, que han sido en inconstitucionalidades generales, lo ha manejado como una conceptualidad bastante amplia, pero todavía no tenemos una jurisprudencia que lo desarrolle en casos donde un trabajador específicamente lo haya cuestionado respecto de su contratación y el salario que recibía. Y entonces yo ahorita no me atrevería a dar una respuesta porque tendríamos que tener jurisprudencia que ya nos oriente al respecto. Por supuesto, si tuviéramos que enfrentar un caso práctico, pues ya pondríamos nuestra investigación, nuestra argumentación al servicio de ver cómo se debería resolver en ese caso. Pero el mínimo vital, realmente la proporcionalidad está también pensada en el sentido de que yo puedo tener diversos trabajos a tiempo parcial, ¿verdad? Por diversas circunstancias. Y ahí es donde entra el principio del realismo laboral, porque el realismo no es solo como se le entiende normalmente de que si yo simulo una relación laboral, me van a aplicar las prestaciones laborales. Esa es la típica acepción de realismo que uno entiende en la práctica. Pero el realismo va también a que yo tengo que saber por qué alguien está en tiempo parcial, cuáles son sus circunstancias reales, ¿verdad? Entonces puede ser que un trabajo a tiempo parcial de un trabajador sumamente cualificado le baste y le sobre para vivir bien él y su familia, ¿verdad? O puede ser que alguien se sacrifique y trabaje 3 trabajos a tiempo parcial, pero llegue al mínimo vital. Entonces no habría algún problema. Y en eso
cierro haciendo otra consideración. Se habla mucho de que el trabajo a tiempo parcial permite flexibilidad laboral en el sentido de que yo puedo determinar mis propios horarios, y eso no necesariamente es así. Y ahí va otro aspecto muy importante a tener en cuenta al momento de diseñar los contratos y las políticas internas, porque todo va a depender de quién establezca esa flexibilidad. ¿Quién puede decidir cuándo trabaja sus horas? ¿El trabajador o el patrono? Porque si quien lo asigna imperativamente es el patrono, esa flexibilidad de yo poder ver en qué momento trabajo y en otros momentos cuido a mis hijos o pinto cuadros o qué sé yo, eso ahí no va a ser en beneficio del trabajador. Entonces eso lo va a tener que tomar en cuenta también el realismo al momento de determinar si él está llegando al mínimo vital proporcionalmente. Ahí, JP, en esa última parte, ahí coincido en la mayoría, pero discrepo en la parte final con vos. Y discrepo en la parte final porque si bien es cierto que el patrón no va a decir a qué horas va a hacer el trabajo, pero el trabajador también, bajo esta nueva modalidad, se le abre un cúmulo de opciones para buscar oportunidades de trabajo que antes no tenía. Antes no la tenía. Y entonces esto es un poquito, haciendo un símil, tal vez no es el más feliz, pero cuando hacen la modificación ahora de la ley de zonas francas, en la modificación de la ley de zonas francas, lo que decía la SAT es, mire, es que no vale la pena hacer esa modificación porque vamos a dejar de recibir impuestos. Y la pregunta era, ¿y ahorita ya los está recibiendo? No, no los estoy recibiendo. Entonces, ¿cómo me puede decir que va a dejar de recibir algo que no está recibiendo? Entonces, mejor crear las modificaciones de la ley de zonas francas. Se generan los impuestos, puede ser que sean menos de los que usted va a recibir, pero está recibiendo algo en lugar de nada. Y bajo este nuevo esquema de la contratación a tiempo parcial, también se está creando esta oportunidad que personas, trabajadores, puedan buscar lugares donde trabajar en horas que tal vez a ellos se les acomoden y recibir un ingreso que al día de hoy no tienen. Entonces, ahí en eso discrepo un poco con vos. Regresando a los temas, ya hablamos de la bonificación de los 250, pero también está el bono 14 y el aguinaldo, digamos. En el bono 14 y en aguinaldo, si yo le pagué, vuelvo al ejemplo de la persona que contraté 2 horas a la semana, 40 al mes, ¿qué le voy a pagar? ¿Qué le voy a pagar en el bono 14 y en el aguinaldo? ¿Lo que está recibiendo mes a mes o le tengo que pagar también el equivalente al salario mínimo? No, es el promedio. Acuérdense que para calcular el aguinaldo del bono 14 es el promedio de lo devengado por el trabajador en los últimos 12 meses. O sea que si, para poner un ejemplo ridículo, el trabajador, yo le pagué 250 quetzales al mes, entonces, y todos los meses 250, el bono 14 van a ser 250. Exactamente. Igual que el aguinaldo van a ser 250. Exactamente igual. ¿Ok? Y si a ese trabajador yo lo contraté por 2 horas, pero lo hago trabajar 3 horas, a esa hora adicional, ¿a qué valor se la tengo que cubrir? Se lo tengo que cubrir al valor de la hora diurna ordinaria establecida por el Ministerio de Trabajo o el equivalente al 50%. No, esa hora ya se va como hora extraordinaria, porque acuérdense que si pactamos solo 2 horas, pero yo lo hice trabajar 3 más, eso ya se considera hora extraordinaria. Entonces, esa la pago a 1.5. Si a 1.5. Y como ese monto va a ser devengado, se va a tener que tomar en cuenta esas horas extraordinarias para el cálculo de todas las prestaciones laborales, como en un contrato normal. Okay. Y ahí quisiera yo agregar, conforme lo que hablábamos antes, que si bien es cierto, está esa ventaja para que el trabajador y el patrono puedan ajustar sus horarios, ahí es relevante también lo que hablaba Susel sobre los controles y los horarios pactados, porque poniendo otra vez un ejemplo extremo, si yo estoy contratado para 2 horas de lunes a jueves
y decido que voy a trabajar 8 horas el lunes y el resto de la semana paso libre, si yo no tengo controles y horarios adecuados, lo que puede suceder, lo que va a suceder es que el patrón nos está creando el riesgo que después diga, mira, yo los lunes trabajaba 6 horas extraordinarias y el resto de la semana yo estaba en licencia con goce salarial aceptada por el patrono. Así que quiero mi reajuste o mi pago de horas extra. Entonces, como digo, pues es un ejemplo extremo, absurdo, lo que sea, pero ilustra el tipo de riesgos a que yo me puedo exponer si no diseño adecuadamente tanto los horarios a que me obligo como los controles para verificar que se estén cumpliendo. Digamos, y otra prestación que se ve así como rara, las vacaciones, porque yo tengo 15 días hábiles por un año continuo laborado, pero yo trabajo 3 horas. ¿Va a ser proporcional o cómo va a ser? Entonces, estuvimos analizando ese tema y nosotros creemos que van a ser 15 días de 2 horas. Entonces, igual va a tener derecho a esos mismos 15 días. Nosotros creemos que van a ser los mismos 15 días. No digamos, si yo trabajaba 4 horas diarias, voy a tener la mitad, porque como solo trabajaba 4 horas diarias, voy a dar medio tiempo, un ejemplo. En lugar de tener, podría tener como 7 días nada más, porque eran 7 días completos, porque eran 4 medio tiempos. Pero entonces no va a ser proporcional. No, las vacaciones nosotros analizamos y consideramos que son los 15 días, porque son 15 medios días los que él trabajó. Siguen siendo los 15 días de ley. Eso de las vacaciones puede dar origen a muchas interpretaciones. A muchas interpretaciones, porque digamos, en el gremio de temas laborales existen las dos posiciones. Alguien que dice, mire, de hecho, hasta con lo de los 250, existe algunas composiciones, no, tiene que ser proporcional. Y nosotros por lo menos coincidimos que no, que eso que debería pagarse al 100, como tarifa plena a los 250 exactos. Sí, porque hay que tomar una cosa, Rafa, acuérdese que a la hora de la duda, siempre un dúo operario, que es el código de trabajo, siempre se va a ir a lo que más beneficia al trabajador en este tipo de cosas. Entonces, ahora, en el tema de las vacaciones, imagínese que usted contrató a una persona 1 hora diaria. 1 hora diaria. 20 horas al mes. Y le va a dar vacaciones por 15 días, pero pagándole 1 hora diaria. 1 hora diaria. Exactamente. Así es, la proporcionalidad de las vacaciones, según nosotros concluimos, opera únicamente en cuanto al hecho de que son pagadas y al hecho de cuando se pueden compensar al finalizar la relación si no gozó de las vacaciones, ¿verdad? Ahí se aplica la proporcionalidad en cuanto a la remuneración. ¿Por qué? Porque así ha sido siempre. Volvemos a, como decíamos, la analogía que hacíamos para efectos de la bonificación incentivo es lo mismo para las vacaciones. El periodo de la cantidad de los días que se goza es proporcional al año continuo de servicios, ¿verdad? No es proporcional a la jornada que yo trabajo. Es decir, si yo actualmente trabajo horas extras, no tengo derecho a más vacaciones. Si yo actualmente estuve suspendido por motivos de salud o por cualquier motivo lícito, trabajé menos, no me van a cortar mis vacaciones, porque la finalidad jurídica en el derecho laboral de las vacaciones es el periodo razonable del descanso, ¿verdad? Entonces, eso no es algo que dependa de la jornada. La remuneración sí. Entonces, el aspecto remunerativo de las vacaciones sí va a ser proporcional, pero no el plazo en sí que se debe gozar como tal. Y la otra cuestión que preguntaban, el séptimo día. Había una consulta sobre si tienen derecho al séptimo día. Por supuesto, el séptimo día hay un montón de opiniones consultadas a la inspección de trabajo, que si puede ser compensada, si pueden eliminarse todo, y el séptimo día es como el día sagrado. Eso no hay forma de evitar el séptimo día, independientemente de las horas que trabajen, los días que trabajen, siempre hay que respetar el séptimo día. Pero acuérdense que el séptimo día no siempre se goza el domingo, puede ser gozado cualquier día de la semana siempre que haya sido acordado entre las partes. No significa que tiene que ser el domingo.
Solo simplemente por una semana continua laborada tienen derecho a su 7º día. Perfecto. Y miren, y ya vamos a llegar ahorita a las preguntas del IX, porque ayer también nosotros en el grupo de práctica laboral aquí en Mayor y Mayora le dedicamos buen tiempo a discutir el tema de cómo va a funcionar el tema del IX. Pero también quería preguntarles a los dos sobre el tema de las ventajas económicas. ¿Cómo aplican para el caso que se den ventajas económicas, verdad? No ya sabemos que la taza de café a las 10 de la mañana no es una ventaja económica. Pero cuando se dan ventajas económicas reales, ¿cómo van a aplicar en este caso? Nosotros somos de la opinión que operan exactamente igual que un contrato de jornada completa. Eso va a impactar a la hora de la terminación de la relación laboral en un 30% adicional sobre la indemnización. Independientemente que la ventaja económica sea mínima, pues un ejemplo de ventaja económica mínima sería ¿Que le den un celular? Que le den un celular, o la ayuda que están dando últimamente, dan cupones de alimentos, los cupones de alimentos que tal vez no llegan ni a un 30% del salario mensual, pero igual va a aplicar al 30%. Ahí no va la proporcionalidad. Okay, esa es nuestra opinión, ¿verdad? Del análisis que nosotros llevamos a cabo. Sí, porque el porcentaje, al ser un porcentaje, automáticamente guarda proporción con el monto completo, ¿verdad? Aquí. Ya es una proporcionalidad incluida, por así decirlo. Y aquí nuestro amigo Pablo Maldonado, que no pregunta en el chat, sino que me lo mandó directamente, dice que, y si podemos pactar por menos del 30% de las ventajas económicas. Ya hay sentencias de la CC, si no me equivoco, Juan Pablo nos puede extender el tema de que no lo permiten. En Guatemala no se puede pactar menos del 30%. También tenemos consultas efectuadas a la inspección que no se permite pactados menos. Es el 30% independientemente del porcentaje de la ventaja económica. JP. Sí, precisamente hay jurisprudencia y hay consultas administrativas. Y es parte realmente de las dudas que genera el párrafo ese del Código de Trabajo, pero la práctica nacional siempre ha sido que el 30 se ha entendido como un mínimo. Okay. Pasémonos al IX. Hay varias preguntas relacionadas con el IX. Por ejemplo, estas contrataciones de tiempo parcial están sujetas al IX, tendrán los mismos beneficios del Seguro Social. Si el IX ya aplica los pagos menores al salario mínimo mensual, serán siempre proporcionales y variables. En el tema del IX, del análisis del área de práctica de Mayor y Mayora, ¿qué han visto? ¿Qué han visto en principio? Porque recordemos que también esta es una norma que acaba de salir, que va a generar muchísimo, diría yo, muchísimas preguntas, muchísimas dudas. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, en principio el IX no se ha pronunciado al respecto. No hay pronunciación alguna. Entonces, mientras tanto no se tenga un pronunciamiento del IX, todas las personas a tiempo parcial tienen que reportar, los patronos. Siempre que hayan 3 o más trabajadores, el patrón está obligado a reportar a las personas con tiempo parcial y se reportarán por los salarios que están percibiendo. Actualmente tienen derecho a gozar de todos los beneficios que otorga el IX sin ningún limitante ni en proporción a nada. Actualmente. No sabemos si esto va a cambiar o qué criterio va a tomar el IX, porque hay varias opiniones sobre el tema, que ayer habíamos 6 abogados y 4 teníamos diferentes criterios sobre el tema, ¿verdad? Digamos, un abogado de la firma era de la opinión que tendría que ser igual, porque es como está operando actualmente, pues en el sentido que habían empleados que reportaban sobre salarios de 50,000 quetzales y habían empleados que reportaban salarios por 3,000 quetzales, pero todos tenían exactamente los mismos beneficios. Luego tenemos el caso de que el IX se pronunció sobre empleadas domésticas, que realmente lo que hizo es que le limitó nada más a determinados beneficios. Entonces puede que el IX venga y diga, ¿saben qué? Jornadas a tiempo parcial o que paguen menos al mínimo, únicamente van a tener derecho A, B o C, pero hasta el momento no se sabe. O otras opciones que tendría el IX, es decir, independientemente el salario que reporten los de jornada, los de tiempo parcial,
Nosotros, el IX, vamos a requerir el pago como un salario mínimo, pero no sabemos sobre qué se va a pronunciar. Actualmente deben de reportar a los empleados del IX sobre lo devengado y en principio deberían de gozar de todos los beneficios del IX. No sé, Juan Pablo, ¿qué opina? Yo ahí agregaría otro aspecto importante, y es que cualquier determinada, o sea, como bien dice Susel, actualmente está la cuota patronal, la cuota del trabajador, se debe cubrir de esa manera, y los reglamentos cubren a los trabajadores, y importante, tanto el convenio como el reglamento dicen que así debe ser. Ahora bien, nuevamente, uno piensa en esa problemática porque lo está pensando con mentalidad de salario mínimo, pero puede ser perfectamente viable que haya un trabajador en jornada completa que esté ganando salario mínimo y un trabajador a tiempo parcial que esté ganando 15 veces el salario mínimo. Entonces, el argumento de que es inequitativo o injusto por el tema de la jornada, jurídicamente no veo yo que sea muy viable, ¿verdad? Porque, como bien decía Susel y el otro colega, actualmente ya se da eso, ¿verdad? Eso es parte inherente del carácter redistributivo de la seguridad social. Unos pagan más, otros pagan menos, todos tienen lo mismo. Así sucede con cualquier servicio público, ¿verdad? Entonces, no creo yo que sea un argumento que en el fondo vaya a tener mucho peso, ¿verdad? Tal vez la diferencia se ve en la parte ya de la jubilación. Porque Jubilación, aquel sí, que sí. ganaba más y cotizó más, recibe más. Aquel, eso sí, durante todo el tiempo gozó de todos los beneficios. El que cotizó menos, cuando se jubile va a recibir menos mensualmente por el tema de la jubilación, no obstante que durante todo el tiempo que cotizó, recibió los mismos beneficios que el que cotizó también más. Entonces puede ser que acá, como lo discutíamos ayer, efectivamente alguien pudiera decir, no, mire, alguien que gana 10,000, los del salario mínimo 3,000, y están los de ahora de tiempo parcial, que este está ganando 1,000, ¿por qué tiene derecho a gozar de lo mismo? Entonces, no, mire, todos van a gozar de lo mismo, pero eso sí, al momento de su jubilación van a haber diferencias en cuanto al rubro, el monto que va a recibir mensualmente por haber cotizado en mayor monto, ¿verdad? Eso es un tema, y de todos modos, ahí también el patrono va a tener que seguir cubriendo la cuota del 12.67 y la laboral del 4.83. También. Por el momento sí, salvo que el ICS emita un reglamento distinto, y hay que recordar cómo es que funciona internamente la reglamentación del ICS, y después el reglamento lo tiene que publicar el Ejecutivo. Esto es un tema complejo ahí que tiene que ver con su autonomía, y a mí no me extrañaría que cuando salga algo así, si es que sale, vayan a haber impugnaciones de inconstitucionalidad, ¿verdad? Porque el tema previsional siempre es muy sensible, y hay, por ejemplo, sentencias de la Corte analizando cuando se han hecho cambios, por ejemplo, en la edad para jubilación y en otros aspectos. Siempre es un tema que da lugar a discusión, y seguramente eso va a parar siendo revisado por esta o una futura Corte, Tribunal Constitucional, ¿verdad? Entonces, por el momento, lo que está vigente es lo que hay que cumplir. En la sentencia de la CC, en el considerando cuarto, dice, respecto de lo invocado por los interponentes, la Conferencia General de la OIT determinó en el convenio 175 sobre el trabajo a tiempo parcial el deber de adoptar medidas apropiadas. Y cita, para adaptar los regímenes de seguridad social para que los trabajadores a tiempo parcial gocen de condiciones equivalentes, no iguales, a la de los trabajadores a tiempo completo, en situación comparable, no igual. Estas condiciones podrán determinarse de forma proporcional a la duración del tiempo de trabajo, a las cotizaciones o los ingresos, o mediante otros métodos. ¿No creen ustedes que de una u otra manera la Conferencia General de la OIT, al disponer de esta redacción con palabras como proporcional,
comparable, equivalentes, no de una u otra manera está dando la pauta para que el Seguro Social pueda llegar a decir, no, mire, a usted sí lo vamos a tratar distinto de todos los demás. JP, ¿usted? Yo sí creo que está la, perdón, yo sí creo que está la pauta. Y yo creo que el ICS va a hacer algo. Porque como en la mentalidad de todos está salario mínimo y reporte sobre salario mínimo, no estamos visualizando esta, como ha repetido Juan Pablo varias veces, que no precisamente los trabajos por horas van a ganar el mínimo, va a pronunciarse al respecto como lo hizo con el caso de las empleadas domésticas. Yo sí creo que lo va a hacer. Yo lo que considero ahí es que ahí va a haber que entrar a analizar qué justifica el trato distinto. Y sobre eso, por supuesto, hay jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad fijando parámetros de cuándo una discriminación es constitucionalmente justificable. Entonces, ese análisis ahí, por si nos está entre el público, hay algún estudiante o catedrático, hay punto de tesis, miren, ¿cómo se aplicarían los parámetros de la doctrina legal de la CC en materia de justificación de discriminaciones o de trato desigual, porque discriminación suena feo, de cara a la previsión social en el tiempo parcial? Y a mi modo de entenderlo, sin haberlo estudiado despacio, yo sí insisto en que el carácter redistributivo de la previsión social y de cualquier servicio público cierra la puerta a muchos argumentos de la proporcionalidad estricta que estábamos hablando, ¿verdad? Porque si no, yo podría decir, mire, yo estoy cotizando sobre un salario mensual de 50,000, deme un hospital renal VIP al que no tengan acceso los que están ganando menos de 15,000, ni mucho menos los de salario mínimo. Si hoy argumentáramos eso no sería razonable. No sé si entonces, si viéndolo desde lo inverso, sería igual, ¿verdad? Nuevamente tenemos una pregunta sobre los 15 días de vacaciones que tiene el colaborador. Si está contratado a tiempo parcial, también tiene los 15 días o cómo se calcula. La conclusión a la que hemos llegado en principio es que a ese trabajador de todos modos tienen que darle los 15 días de vacaciones. ¿Correcto, Jake? ¿Usted? Sí. Yo tengo otras preguntas aquí, Rafa, no sé si usted las vio, porque no sé si vinieron personal. Preguntan sobre si hemos visto reportados salarios menores a los mínimos al ICS en contratos por hora. Yo sí he visto que se reportan casos, tal vez no porque no existía o se había empezado a aplicar el contrato a tiempo parcial, pero digamos durante el periodo de la pandemia que muchas empresas optaron por la reducción de salarios, se siguió reportando por montos a veces menores al mínimo. Entonces el ICS ha aceptado esas planillas, no sé si se ha percatado de eso o no, y los empleados continuaron gozando de los beneficios. Entonces, durante la pandemia sí vimos estos casos, era tal vez una época extraordinaria, pero sí se reportaron salarios menores al mínimo al ICS. Y hay otra pregunta, es importante que en cuanto a un empleado esté trabajado por hora con 3 o 4 patronos, ¿quién debe pagar el ICS? Como si yo tengo 3 o 4 trabajos, ¿quién de los 3 trabajos o patronos pagará el ICS? ¿Quién va a reportar? Todos debieran de ser, ¿o no? Así es. Proporción. Sí, porque cada relación laboral es independiente, y solo podrá ser viable si no hay exclusividad pactada. Sí, exactamente. Trabajo en la mañana en una jornada diurna y en la noche trabajo en la nocturna y las relaciones son separadas, igual cada patrono tiene que pagar el ICS. Exactamente, entonces será reportado ese mismo trabajador 3 veces por 3 empresas diferentes. Tengo aquí una pregunta de César Gutiérrez, dice, ¿cómo queda el salario para el magisterio que labora en instituciones privadas entre 5 o 6 horas diarias? ¿Existe el despido para un trabajador contratado a tiempo parcial y cómo queda la indemnización que existe? Comenzando por la segunda, que está más fácil. Bueno, sí, si yo tengo contratado a un trabajador por tiempo parcial y lo despido, hay que indemnizar.
y como lo mencionábamos al principio, aplicando las mismas reglas que para el que tengo para un trabajo completo. Eso no varía en absolutamente nada. Ahora, con el tema este del magisterio que trabaja para las instituciones privadas, un poquito ahí depende, porque si el maestro que trabaja en esta institución privada está a tiempo completo, lo que debería de recibir es el salario, digamos, mínimo, por lo menos. Ahora, si a este profesor lo van a contratar ahora por hora, esas 5 o 6 horas, pues le van a tener que pagar el salario mínimo por hora que establece el Código de Trabajo. No sé, Jake y Sue, si tienen algún comentario ahí. Aquí hay que tener cuidado porque también acuérdense que el magisterio tiene ciertas características especiales de jornadas, vacaciones y todo diferentes. Y hay derechos adquiridos, ¿me entienden? Porque digamos, si él ya estaba contratado por tiempo completo y solo trabajaba estas 5 horas, al momento de que lo cambiemos a tiempo parcial, van a cambiar sustancialmente sus condiciones de trabajo, porque no es algo que yo implementé ahora, sino que lo que ya tenía le voy a dar la vuelta en beneficio del patrono, y no es tan así como se debe plantear el tema, ¿verdad? Porque él ya tiene derechos adquiridos. Y se podría dar, en este caso concreto, yo creo que sí se podría dar las condiciones para un despido indirecto al cambiar estas condiciones de trabajo. No sé qué opinan ustedes. En este caso particular, yo sí creo que A ver, si le entiendo bien lo que usted está diciendo es, tenemos a un profesor, a un maestro en jornada completa. Y ahora ganando, digamos, salario mínimo, para hacerlo fácil. Pero ahora lo queremos pasar a tiempo parcial, ganando por hora, por esas 4 o 5 horas que va a trabajar. Obviamente, eso tiene que estar por escrito, tiene que ser aceptado, tiene que ser voluntario. No obstante que los que plantearon la acción de inconstitucionalidad lo que alegaban era que se estaba afectando la voluntariedad porque ningún trabajador podía aceptar cambiarse de una situación más ventajosa a una menos ventajosa, pero ya la Corte por ese particular también se pronunció que no es de esa manera. Pero entonces ahora, si alguien que estaba en trabajo completo ganando un salario mínimo, ahora va a trabajar solo 4 horas a tiempo parcial, obviamente... No, porque acuérdense que los profesores normalmente están en jornada completa, pero es una jornada reducida ya existente. Ellos ya estaban trabajando 4 horas, pero con todos los beneficios de una jornada completa. Así es, pero si esa persona lo baja ahora solo a trabajar 2 horas y le dice, solo te voy a pagar estas 2 horas, es factible de conformidad con la norma. Sí, siempre que lo acepten en forma voluntaria. El tema ahí es que ahí sí creo que entraría a batear el tema del realismo, porque ahí el realismo sería, usted está ajustando un régimen preexistente que ya gozaba de derechos adquiridos a una nueva modalidad legal que sí impacta negativamente al trabajador cuando realmente no está cambiando la modalidad en que prestaba los servicios. Yo, si tuviera que defender al profesor, lo argumentaría sobre esa línea, y también el hecho de que incluso abstrayéndonos un poco del ejemplo que estamos discutiendo, si en cualquier situación el patrono puede ver que le va a tener ciertas ventajas en materia de pasivo laboral, por ejemplo, hacer ciertos traslados a tiempo parcial, lo puede hacer, pero porque requiere de la voluntariedad, el trabajador también puede estar en una posición de decir, mire, esto me va a afectar mi pasivo laboral a largo plazo, hagamos un borrón y cuenta nueva y reconózcame por lo menos la mitad de lo que hasta el momento he acumulado. Que hay tantas negociaciones que se pueden hacer, ¿verdad? El derecho laboral parte de la idea de que el trabajador está en desventaja económica frente al patrono para efectos de negociación. Y eso puede ser verdad de modo general, pero volvemos al tema, el realismo laboral nos dice que no en toda industria será así, ¿verdad? En algunas industrias puede que los trabajadores
por ser de alta demanda o por ser de especializaciones escasas, sí tengan esa posibilidad de negociar o que la tengan por estar sindicalizados, por ejemplo, ¿no? Okay. Sandy Guzmán nos pregunta cuál sería el pago por hora. Bueno, si no recuerdo yo mal, las jornadas no agrícolas es de 11.61, el agrícolas es 11.27 y para maquiles 10.61. Ese es el salario por hora que habría que aplicar. Pero el mínimo, ¿verdad? El mínimo. Así es, así es. Y nuevamente ahí voy a volver a insistir sobre el tema de el principio de igualdad en la remuneración. Si dejamos de un lado el mínimo, que tiene su propia lógica, nos vamos, por ejemplo, digamos que hay un trabajador que gana 16,000 quetzales trabajando 8 horas diarias. Y yo voy a contratar a alguien más en jornada reducida o a tiempo parcial para llevar a cabo las mismas funciones, la misma él tiene la misma capacitación, etcétera, etcétera. Todo es lo mismo y solo cambia la jornada. Él debería estar ganando, si calculamos la proporcionalidad del de 16,000 por 8 horas diarias, él debería estar ganando 2,000, ¿verdad? Por las horas diarias que él, o sea, en esa proporción, ¿verdad? Entonces, ese tema de la igualdad de remuneración y la proporcionalidad también implica también aplica hacia arriba, ¿verdad? Porque si no, a futuro yo puedo tener el riesgo de que alguien diga, mire, él estaba efectuando exactamente las mismas funciones que yo, no tiene más títulos o capacitación académica que yo, de hecho hasta tal vez yo tengo más que él y yo estoy ganando proporcionalmente menos. Ahí puede haber un reajuste salarial, ¿verdad? Por eso digo, no hay que verlo solo hacia abajo, sino también hacia arriba. Que vos lo que estás diciendo es que, por decir algo, alguien que ganaba, voy a hacer un número redondo, 10,000 quetzales al mes, haciendo X actividad y yo contrato a otra persona para hacer esa misma actividad remunerándolo por hora a 11.61 de tal manera que al mes él no va a llegar a los 10 del otro, pero él podría decir, sí, pero ¿sabe cuál es el problema? No me tendrían que haber remunerado a 11.61 porque si usted hace el equivalente a lo que le están remunerando al de 10, el de 10 está ganando 150 por hora y entonces igual trabajo, etcétera, etcétera, a mí me deberían de pagar sobre 150 y no sobre 11.61. Así es. Porque mío, esa sí es digna, esa sería digna de analizar, ¿eh? Es que perdería la naturaleza la regulación del contrato a tiempo parcial. No, porque no le tendrían que pagar el mismo salario, solo la misma proporción horaria. La misma proporción horaria, pero... Es que ese principio está desde el Código de Trabajo, no es algo nuevo. Y el propio reglamento, el acuerdo 89-2019, el propio reglamento lo establece como principio rector del trabajo a tiempo parcial. Sí. Entonces, sí puede, por eso lo que nos interesa resaltar es que hay que saber integrar bien todos estos principios para diseñar las políticas de las empresas, para diseñar los trabajos, los contratos individuales de trabajo a tiempo parcial, para saber bien a qué riesgos puede estar expuesto el patrón, ¿verdad? No es nada más como muchos piensan así coloquialmente, es que ahora como pueden contratar a tiempo parcial, a todos los van a pasar a tiempo parcial, van a pagar menos del mínimo y murió la clase trabajadora en Guatemala. No es así, al contrario, el patrono también puede enfrentar riesgos al usar esa modalidad y ahí es donde entra la importancia de comprender y estar debidamente asesorados en esa materia. Y otra cuestión importante, a la hora que implementen estos contratos, tienen que también incorporarlos en el Reglamento Interior de Trabajo. Acuérdense que esa es la Ahí vamos a llegar. Pero antes de llegar al tema del Reglamento Interior de Trabajo, que a todos nuestros amigos aquí de Recursos Humanos que están, creemos que, o les anticipamos, mejor dicho, que es altamente probable que así como se tuvo que reformar los reglamentos internos de trabajo por todo el tema del COVID, es altamente probable que también la Inspección General de Trabajo en el Ministerio se pida que se actualicen los reglamentos internos de trabajo para incorporar toda la regulación de tiempo parcial. Pero antes de pasar a esto, hay una pregunta que dice en relación al ISR,
en relación de dependencia, no creo que se dé que algún empleado se llegue a descontar por el monto de ingreso. Sin embargo, si se diera alguno que se debe descontar, ¿quién debe reportar? Supongo quien gane más, así como está en tiempo completo. Yo entiendo aquí, es un poco el mismo caso de que si tiene 3 empleos en tiempo parciales, ¿quién, patrono, debería reportar el impuesto sobre la renta? Porque acuérdense que el impuesto sobre el reglamento va grabando dependiendo del salario, pero si ya acumulando salarios, puedo pasar ya. Sí, y como nos recuerda siempre nuestro experto tributarista del bufete, para efectos tributarios, la normativa tributaria siempre va a ser un reflejo y siempre va a importar toda la conceptualidad y todos los mecanismos del derecho laboral. Así que no es correcto, digamos, agarrar un concepto fiscal para desdibujar la realidad laboral, ¿verdad? Sino que al contrario, es la realidad laboral la que tiene que reflejarse contable y fiscalmente, ¿verdad? Pero pues en cada caso eso podrá ser distinto. Y gracias, David. Usted, volviendo al tema del reglamento interno de trabajo, ¿qué criterio tiene? ¿Es altamente probable que pidan alguna modificación en los reglamentos? Yo no esperaría que pidieran la modificación. Si alguna entidad va a implementar este tipo de contratos, yo modificaría previamente, o por lo menos en trámite, porque sabemos que no son muy ágiles los procesos, pero lo tendría ya en proceso de la modificación, porque acuérdense que ese es el arma número 1 del patrono, tener todo ordenado en el reglamento interior de trabajo y bien claras los controles, las jornadas y todo. Entonces yo creo que no esperaría que pidan la modificación. Yo si fuera patrono que implemento esto como parte de mi estrategia de implementación, modificaría el reglamento interior de trabajo. Y ahora con el trámite que es tan sencillo en línea, creo que ya no, sí se siguen tardando, pero por lo menos tenemos nuestra constancia que estamos implementándolo. Perfecto. Tenemos otra pregunta, dice, ¿de alguna manera se devaluaría el trabajo profesional en el pago de 150 o el pago a 11 diarios? Sí, yo creo que este es un comentario que sigue la línea del ejemplo que poníamos de la proporcionalidad hacia arriba, ¿verdad? Que por eso precisamente por tratar de darle un valor objetivo al trabajo, que es difícil, ¿verdad? Pero el derecho laboral y la economía tratan de objetivizar el valor del trabajo, es que se debe respetar esa proporcionalidad, ¿verdad? Para que se guarde ese valor y no se devalúe el trabajo de esa manera que hasta pudiera ser una, como decíamos, una causal de reajuste salarial a futuro, ¿verdad? Perfecto. No tenemos, de momento a mí no me aparecen más preguntas. No sé si usted lo oye y si ustedes desaparecen en sus chats. No, ya no tenemos más aquí. Pues bueno, de cualquier manera, sí, a los participantes, primero nuevamente agradecerles el haber estado hoy en este webinar. Si tienen alguna otra duda, por favor nos pueden escribir tanto a Juan Pablo, a Susel, como a mi persona, que con mucho gusto les podemos responder estas dudas que puedan tener en cuanto a la aplicación a tiempo parcial. Para nosotros será un gusto. Agradecerles el haber estado esta hora y media con nosotros. Esperamos haber podido tocar todos los puntos, tanto de la sentencia de la Corte como del propio Acuerdo Gubernativo 89-2019 y haber tocado en este conversatorio los puntos importantes desde bono 14, el aguinaldo, vacaciones, ventajas económicas, el tema del IX, la proporcionalidad, reglamento interno de trabajo, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias y ya saben que acá en Mayora y Mayora estamos para ayudarlos, asesorarlos en estos temas laborales, de salud y seguridad ocupacional, etcétera. Así que muchas gracias a todos y como siempre quedamos a las órdenes y cuídense, mantengan mascarillas, distanciamiento, lavado de manos, porque la situación está todavía muy complicada en este país y debemos de tomar las medidas necesarias para evitar contagios. Muchas gracias a todos y muy buenos días. Muchas gracias.
Feliz Chao. mañana. Hasta luego.